Shalom, shalom, Javerín, shalom, Ajín. Bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan, llevando la parashá Yitro o Yetro, como usted quiera decirle. Esta parashá, mis amados Ajín, está en Shemón o Éxodo, capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 26. Amén. Y aquí en esta parashá, mis amados Ajín, tenemos la Haftará para Yitro. Tenemos Isaías, capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 6. También tenemos Isaías, capítulo 9, verso 5 y verso 6. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Yitro. Tenemos Matillahu o Mateo, capítulo 5, verso 21 al verso 30. También tenemos Mateo 15, verso 1 al 11. Mateo 19, verso 16 al 30. Y Marcos, Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 7, verso 5 al 15. Y Marcos, capítulo 10, verso 17 al 31. Y tenemos también Lucas, capítulo 18, verso 18 al 30. Hechos de los Talmidín, los Shaliachim, Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7. Romanos, capítulo 2, verso 17 al 29. Y Romanos, capítulo 7, verso 7 al 12. Tenemos Romanos, capítulo 13, verso 8 al 10. Y Efesios, capítulo 6, verso 1 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 14. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Y Tito tenemos capítulo 1, verso 5 al 9. Tenemos Hebreos, capítulo 12, verso 18 al 29. Y Santiago, capítulo 2, verso 8 al 13. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Toda esa lectura para que usted la escudriñe en su casita. Aquí van a salir esas citas en esta porción, en esta parashá, para que me acompañen. También le pido disculpas que hoy estoy enfermo de mi garganta, así que voy a estar tal vez tosiendo, destornudando. Ahí le encargo las oraciones por un servidor. No olvide suscribirse a este su canal de Yohanan Gutiérrez en YouTube y en Spotify Los Fundamentos de la Torá y en iBooks La Responsabilidad Humana. Allí me puede encontrar en esas redes sociales. Amén. Le agradezco al Abba por la vida suya, por la vida de sus familiares. Le agradezco a usted por dar el apoyo a estas plataformas, por suscribirse a estos subcanales. Así que téngame paciencia si me tengo que detener para agarrar aire. Sí, espero en el Abba que le dé el entendimiento para que logre comprender todo lo que se va a estar hablando en esta porción. Amén. Yitro, una porción que está súper completa. No olvidemos, mis amados ajín, agarrar nuestra porción en cada perashá, en cada drash, en cada predicación estemos agarrando nuestra porción personal para nuestro diario vivir. Amén. Les agradezco a todos aquellos nuevos que me están conociendo. Saludos para todos los Roanín, los maestros, Morín, Saquenín, en las naciones, todos aquellos que me conocen. Amén, les deseo todo lo bueno y así sigan adelante como van. En el nombre de nuestro Melech, amén, echando para adelante. Amén, atalayando a tiempo y fuera de tiempo. Así que le agradezco mucho por el apoyo que da a estas plataformas. Amén, todo es gratis. Aquí no se lucra con la palabra del Boreolán.
amén, si le sirve, Baruch Hashem, y si no, allí deje lo que a otro le va a servir. Pero no critiquemos a un servidor, no critiquemos a nadie, porque eso se llama la Shonara, ¿sí? La lengua pecaminosa. Así que comenzamos, mis amados ajín. En resumen a esta parashá, mis amados ajín, aquí vemos cómo Yitro, el suegro de Moshe, después de saber las cosas que había hecho, el Todopoderoso por Israel va a verle, va a encontrarle. Y él sale a su encuentro y le cuenta todo lo que había sucedido con su pueblo. Yitro reconoce la grandeza del Boreolán, después de lo cual hacen holocausto y comen. Al ver que todo el pueblo venía a consultar a Moshe, Yitro le aconseja que nombre jueces para aligerar su carga y él resuelva los asuntos más importantes. Sometiendo todo al Boreolán, Moshe le escucha y nombra jueces, y su suegro volvió a su tierra. El pueblo llegó al Sinaí. El Todopoderoso le dice a Moshe que si el pueblo obedece, será especial tesoro sobre todos los pueblos. Además será un reino de Coanín y gente Kadosh. El pueblo respondió que haría lo que diga el Boreolán, que quiere decir Naseh Benishma, quien después a, ordena a todos que se santifiquen y se preparen para el tercer día, porque el Todopoderoso, él bajaría a su pueblo. No podrían ser tocados los límites de la montaña. Al tercer día vinieron truenos y relámpagos, así como un fuerte sonido de shofar que iba en aumento, y el Todopoderoso ordena a Moshe subir a la montaña, pero los demás deben evitar acercarse. Comenzó a hablar el Boreolán y le dijo a Moshe: Yo soy el Todopoderoso, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraín, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Todopoderoso tu Elohim. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano, porque no dará por inocente el Todopoderoso al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yuhei Bajei, tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Boreolán los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Todopoderoso bendijo el día de reposo y lo santificó. También dijo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yuhei Bajei tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y así, mis amados, Ajín, el pueblo tembló y estuvo a lo lejos. Le dijeron a Moshe que fuera él quien hablara con ellos y no el Boreolán, porque morirían.
El Todopoderoso le dice a Moshe que no se debería tener dioses de plata ni de oro. Y se haría un altar de tierra para ofrecer holocaustos. No se deberá hacer altar de piedras labradas. Y no se deberá subir por gradas al altar para no descubrir la desnudez. Bueno, mis amados ajín, de todo esto vamos a estar hablando verso por verso. Agarre su libreta, su lápiz para que vaya haciendo sus notas y apunte sus preguntas. Puede preguntarle a su more, a su roe o a un servidor al 503-756-4900. Amén. También por ahí en algunas fotos de portada hay un código de barra donde usted puede escanearlo con su smartphone, con su teléfono inteligente y lo redirigirá al grupo de WhatsApp automáticamente. Amén. Así que téngame paciencia. Hoy en este día me tocó que ando con malestar de garganta, pero con el favor del Padre vamos a estar aquí despacio. Amén. Vamos a ver cuánto hablamos, cuánto puedo alcanzar a hablar de esta porción de Yitro. Así que, bienvenidos todos, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav betzivanu, lakso bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Dice en el capítulo 18, verso 1, que es donde comienza la porción de Yitro, dice, Yitro y Yitro, Cohen de Marián, suegro de Moshe, oyó de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, como Hashem había sacado a Israel de Misraim. Aquí, mis amados ajín, Rashi dice que cuando la palabra Cohen, traducida como sacerdote en las iglesias y en las católicas, está relacionada a un lugar geográfico que se refiere a un príncipe. Hay otro ejemplo con los hijos de David Hamelech, que no venían de la tribu de Leví y no podían ser Coanín, sino príncipes. Segunda de Samuel 8:18 y Primera de Crónicas 18:17. Dice en el verso 7 del capítulo 18, dice, salió Moshe a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno al otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como se inclinó es Vayishtahu. Vayishtahu, que es una forma de shahá, que significa echarse al suelo, arrodillarse, postrarse, inclinarse, reverenciar, adorar. De esto aprendemos, mis amados ajín, que está permitido inclinarse en reverencia ante una persona. En este caso, Moshe honró a su suegro de esta manera. Amén. Comenzamos el verso 8 del capítulo 18. Dice, y Moshe contó a su suegro todo lo que Hashem había hecho a Paró y a los egipcios por causa de Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Todopoderoso. Aquí, mis amados ajín, tenemos un ejemplo de cómo se puede ganar un gentil para la emuná de Israel. Punto número 1, contar acerca de lo que el Todopoderoso hizo a Paró y a los egipcios por causa de Israel. Punto número 2, contar acerca de todas las dificultades del camino. Y punto número 3, contar cómo Hashem los había liberado de todas ellas. Mis amados ajín, el testimonio personal es una herramienta muy útil para ganar almas para el reino de los Hashamayim. Por eso labremos un buen eduk, un buen testimonio. Verso 9 del capítulo 18 dice, y se alegró Yitro de todo el bien que el Todopoderoso había hecho a Israel, a librarlo de la mano de los egipcios.
Aquí, mis amados ajín, la conversión está íntimamente ligada al pueblo de Israel. Uno se convierte para ser parte de un pueblo. Israel, el primer paso en la conversión fue aceptar las palabras de Moshe. El segundo paso para Yitro fue tener una experiencia profunda por lo que le contó Moshe y se alegró. La conversión está basada en una experiencia interior real que mueve las emociones. Para que tenga una idea. Capítulo 18, verso 10 dice, entonces Yitro dijo, Baruch sea Yuhei Bajei, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Paró, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Aquí, mis amados ajín, el tercer paso en la conversión de Yitro fue bendecir al Todopoderoso. Usó las palabras hebreas Baruch Hashem. Capítulo 18, verso 11 dice, ahora sé que Hashem es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Aquí, mis amados ajín, el cuarto paso en la conversión de Yitro fue el rechazo de los dioses paganos y toda práctica idolátrica. El quinto paso fue dar testimonio de lo que le había sido revelado. Aquí Yitro ya había abandonado la idolatría desde que estaba Moshe en su casa, en sus habitaciones. Recordemos que sus hijas tenían problemas con los otros pastores, porque reciente Yitro había renunciado a ser Cohen de Marián. Capítulo 18, verso 12 dice, y Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Elohim, y Aharón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe, delante de Elohim. Aquí, mis amados ajín, el sexto paso de la conversión de Yitro es dar el sacrificio de ascensión, que es holocausto, o todo quemado. Algo que tenemos que hacer usted y yo, quemar toda la idolatría, todo el pasado, y comenzar un camino nuevo de la mano del Todopoderoso. Holocausto, que representa la entrega total de la persona. El séptimo paso es el sacrificio de Shalom, que representa la entrega en la relación íntima con el Todopoderoso y con los hermanos de la Emunaj o en la Emunaj. Mis amados ajín, si la conversión no afecta la economía de la persona, no es auténtica. Como dice nuestro Melech HaMashiach en Matillahu 6:21, que dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Así que la respuesta usted la tiene. Mire lo que dice en Matillahu, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Medite en esas citas, mis amados ajín. Agarremos nuestra porción como le dije anteriormente. Cada uno de nosotros escudriñemos nuestro corazón y elevemos nuestra conciencia al Moré Olam. Capítulo 18, verso 13 dice, y aconteció que al día siguiente Moshe se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Mis amados ajín, hay dos opiniones en cuanto a qué día fue cuando Yitro vio a Moshe sentado con el pueblo todo el día. Por un lado, Rashi cita la opinión del Rabí Hillá y Rabí Yehoshua ben Levi en el Midrash, y dice que fue un día después de Yom Kippur, cuando él bajó del monte con las nuevas tablas de piedra, después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro. Mis amados ajín, el argumento que hay detrás es que es imposible que Moshe haya podido enseñar al pueblo los estatutos y las instrucciones del Boré Olam antes de la entrega de la Torá.
En el 18:16, otro argumento suyo es que en el 18:27 está escrito diciendo, Moshe despidió a Yitro que se fue a su tierra, mientras que en Números 10:29 se dice que cuando los despidió le rogó que no los abandonase, lo cual ocurrió en el segundo año después de la salida. En Números 10:11, es decir, después de la entrega de la Torá. Según esta opinión, la sección de Shemot 18, verso 13 al 27, no fue escrita en orden cronológico, para que tenga una idea y no se confunda. La otra opinión, Misajín, que es mantenida por otros sabios, por otros jajamín, es que esta parte sí está en el orden correcto. Capítulo 18, verso 17 y verso 18 dice, y el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo. Aquí, mis amados Ajín, Moshe necesitaba este consejo de su suegro. El Boreolá no le dijo esto a Moshe, sino un hombre recién convertido que tenía una sabiduría natural dada por el cielo y ganada a través de su experiencia en la vida. De esto aprendemos, mis amados Ajín, la importancia de escuchar a los consejos de los ancianos y también a nuestros compañeros que el Todopoderoso nos ha dado. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 11, verso 14. Proverbios 11, verso 14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria, ¿sí? O está el triunfo, como le quiera llamar. En Proverbios 15, 22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Proverbios 19, 20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Proverbios 27, 9, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Mis amados Ajín, Moshe no recibió esta revelación del cielo, sino de un hombre. El Todopoderoso nos ha dado personas, mis amados Ajín, a nuestro alrededor, para aconsejarnos a través de ellas. Un sabio escucha consejos de los demás. Segunda de Samuel 16, 23 y Primera de Reyes 12. Mis amados Ajín, el que piensa que va a recibir toda la dirección directamente del cielo, tiene mucha soberbia y mucha altivez de espíritu. Mis amados Ajín, el Todopoderoso ha creado la dependencia de los demás para que el hombre aprenda a ser humilde y sensible a las opiniones de los demás. Mis amados Ajín, la esposa ha sido creada para aconsejar a su marido. Bereshit 21:12. El consejo de Yitro vino del cielo, pero por medio de un hombre. Si no vivimos en unidad, vamos a cometer muchos errores. Pero hay que tener cuidado para no unirse con los malvados, porque dan malos consejos. Usted no empiece a juzgar en su cabecita. Ay, sí, ahorita me está hablando el Ruach. Sí, esto lo dice por mi hermano, mi hermana, etcétera. No empecemos a juzgar. Mejor meditemos en estas palabras. Mire lo que dice el Tejilín, Salmo, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, cuán dichoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores,
sino que en la Torá de Yuhei Bajei está su deleite. Allí debemos de estar usted y yo, en el deleite de la Torá de Yuhei Bajei. Termina diciendo el Tejilín, y en su Torá medita de día y de noche. También en el Tejilín, en el Salmo 33, verso 10 y verso 11, dice, Yuhei Bajei hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Boreolán permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Entonces ahí ya tiene una idea. Meditemos en esas citas, en esos tejilín. Amén. Continuamos, capítulo 18, verso 19. Dice, ahora, escuchadme, yo te aconsejaré, y Elohim estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante del Boreolán, y somete los asuntos de Elohim. Mis amados ajín, aquí vemos que Moshe sirvió como mediador entre Hashem y el pueblo de Israel. La idea que hay en el judaísmo tradicional de que el judío no necesita mediador no está basado en la Torá, sino en un espíritu ante Mashiach. Así como Moshe fue mediador entre el Todopoderoso e Israel, así el Mashiach es mediador entre el Boreolán e Israel. Recuerden que en la Kabbalah se le llama Seir Anpin. Y todos los hombres, como está en primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Elohim y también un solo mediador entre Elohim y los hombres, el Mashiach. En Yohanan 14, verso 6, dice, Mashiach le dice, yo soy el camino, la Emet y la vida. Nadie viene al Abba sino a través de mí. Así que mediten esas palabras, no me juzguen, no se arrime juicio para aquellos que no creen en el Mashiach. Amén. Capítulo 18, verso 21 dice, además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Mis amados ajín, aquí vemos cómo el trabajo de un juez fue delegado a otros. A partir de aquí se creó una jerarquía de jefes en el pueblo de Israel, aparte de los ancianos, jefes de las familias que ya existían. Mis amados ajín, los requisitos que son necesarios para que las personas puedan servir como jueces son los siguientes. Ponga atención. Número 1, capaces, como dice según Rashi, significa que sean ricos para no tener que depender de limosnas ni hacer favores. Temerosos de Elohim, para un juez es más importante el temor que la Javá al Todopoderoso. Recuerden que también el temor es una parte para cumplir los mismos de Yuhei Mahei. Si no tenemos temor, no podemos cumplir los mandamientos tampoco. El temor al Todopoderoso, mis amados ajín, es la mejor barrera contra el pecado y evita toda la corrupción. En el capítulo 20, verso 20, o en Jeremías 32:40. Número 2, hombres veraces. Rashi dice que son los que inspiran confianza, los que son dignos de que confíen en sus palabras. Un hombre que no cumple sus promesas no está capacitado para ser un jefe en Israel. Número 3, aborrece las ganancias. Significa, mis amados ajín, según Rashi, que odien que su dinero esté en litigio. Un buen juez prefiere regalar a otros sus bienes, en el caso de que estén en disputa, que litigar por ellos. Un buen juez no está sirviendo como juez para ganar dinero, sino tiene otros motivos más nobles para administrar la justicia en el pueblo. También en el Brit Hadashah, mis amados ajín, en primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4, dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Mashiach, y también participante de la cabot que ha de ser revelada.
Pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Elohim, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los Roanín, de los pastores, recibiréis la corona inmerecible de Cabot. Los pondrás sobre el pueblo. Cuando dice los pondrás sobre el pueblo, mis amados ajín, aquí los jefes tienen una posición sobre los demás. Esta posición, mis amados ajín, ha sido dada del cielo. Cuanto mayor sea la posición, más respeto merece. Amén. Y más responsabilidad se requiere. Yuhei Bajei pedirá cuenta a todo aquel que tiene una posición de autoridad y de liderazgo en el pueblo. Cuanto más haya recibido, más severo será el juicio, como está en Matatía, capítulo 24, verso 45 al 47, que comienza con una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Adón puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Adón venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mis amados, aquí en los líderes en el reino están puestos en una posición sobre el pueblo. Este pensamiento, mis amados ajín, es contrario a la idea comunista y socialista que dice que todos son iguales. Yuhei Bajei no quiere que todos sean iguales, ni que todos manden y decidan democráticamente. Hay personas más capacitadas que otras que han sido creadas con el don de liderazgo. Estas personas, mis amados ajín, tienen la responsabilidad de administrar sus dones de acuerdo al plan que el Todopoderoso tiene para una buena administración en cualquier cuerpo o empresa. Mis amados ajín, no es lo mismo valor que posición. Una persona puede tener una posición sobre otra, pero no por eso tiene mayor valor. Todos los hombres tienen el mismo valor, pero no todos tienen la misma posición. El valor tiene que ver con aceptación y la posición tiene que ver con la administración. Por ejemplo, el esposo tiene una posición de liderazgo sobre su esposa, pero ambos tienen el mismo valor delante del Boreolán, para que tenga una idea. Capítulo 18, verso 25 dice, y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aquí, mis amados ajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como y puso es Vayiten, cuya raíz es Natán, que en primer lugar significa dar. Esto nos enseña, mis amados ajín, que los líderes son dones que el Todopoderoso da para el bien del pueblo. De la misma manera como Moshe dio líderes al pueblo de Israel, el Mashiach dio líderes al pueblo de Israel, como está en Efesios 4:11, mire. Efesios 4:11 dice, y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, anunciadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros. Mis amados ajín, los líderes son dones dados al pueblo. El liderazgo es escogido por el Boreolán, pero al mismo tiempo es reconocido por el pueblo. Si el pueblo no lo reconoce o no reconoce el liderazgo de este personaje que ha sido puesto por el Todopoderoso, ese liderazgo no se puede imponer sobre el pueblo. En el reino de los Hashamain hay una combinación entre teocracia y democracia. Y de lo que dice en Jueces capítulo 5, verso 2. Por haberse puesto al frente de los jefes en Israel, por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendecid a Hashem.
Mis amados ajín, el liderazgo es dado por el cielo, pero recibido y reconocido por el pueblo. Moshe tuvo que ir a los ancianos de Israel en Misraín para que le reconocieran como el libertador. El pueblo de Israel tenía que reconocer a Moshe antes de que él pudiera ser un líder principal. Él no se impuso como su nuevo líder. Si el liderazgo se impone sobre el pueblo, no está bien, como está en Mateo capítulo 20, verso 25 al 28. Mire lo que dice. Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, dice, pero Mashiach, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? ¿Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados ajín, la actitud de un líder bueno es la actitud de un siervo, un esclavo, que vive para el bien del pueblo, que este pueblo que está debajo de él. Por otro lado, misajín, el pueblo no puede usar este texto como un pretexto para buscar o para abusar de un liderazgo y faltarle el respeto. Mis amados ajín, el que no respeta al liderazgo no respeta al Boreolán que lo puso. El que muestra respeto a los líderes está honrando al Boreolán y al Mashiach, para que tenga una idea. Amén. Vamos a continuar en el capítulo 19, verso 1. Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Misraín, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Ponga atención, porque aquí va a empezar la acción. Llegaron el primer día del tercer mes, llamado Sivan, para que vaya teniendo en cuenta. Apúntele allí. El tercer mes hebreo, toraico, es Sivan. Déjeme tomar poquita agüita. Bueno, en el 19:2 dice, partieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Mis amados ajín, según Rashi, la palabra hebrea que ha sido traducida como frente a, significa siempre en el lado oriental, para que tenga una idea. Amén. Continuamos en el 19:3, dice, y Moshe subió hacia Elohim, y Hashem lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mis amados ajín, Moshe subió al Todopoderoso por las mañanas. Entonces esto ocurrió el segundo día del mes de Sivan. Según Rashi, mis amados ajín, la expresión la casa de Jacob se refiere a las mujeres y la expresión los hijos de Israel se refiere a los varones. En Bereshit 46:27, donde la expresión casa de Jacob aparece por primera vez, se refiere a los hijos de Jacob que vinieron a Misraín. Así que la pregunta surge si realmente hay que entenderlo como una referencia a las mujeres solamente. Capítulo 19, verso 4 dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí, mis amados ajín, las águilas son las únicas aves que llevan a sus crías sobre las alas. Las demás, las aves aquí, mis ajín, las demás aves, las aves colocan sus crías entre sus patas. No hay otras aves que vuelen por encima de las águilas y por eso es el lugar más seguro para sus crías.
Capítulo 19, versos 5 al 6, dice, ahora pues, si en Emet escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis especial tesoro más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de Cuanín y una nación Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ponga atención aquí, mis amados ajín. Aquí aparece una de las palabras más importantes de las escrituras. Sí, condicional, la palabra sí. Mis amados ajín, la invitación ha sido dada del cielo, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto. Si el hombre no responde, no hay ni pacto ni bendiciones. Mis amados, aquí no hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas, mis amados, aquí quieren los beneficios sin cumplir los mandamientos o las condiciones que ha puesto el Boreolán. El que no escucha ni obedece no será parte de ese pueblo especial que es un tesoro para el Todopoderoso, el Elohim de Israel. Mis amados, aquí la condición es la obediencia. Así que seamos obedientes a los misbón de Yud, Hei, Ba, Hei. Amén, para que todo nos vaya bien en este Olán, en este mundo. Acuérdense lo que le dijo a Yahoshua. Mira que te mando que seas fuerte y muy valiente y nunca te partes de este libro de la Torá que pongo en tus manos hoy. Continuamos, capítulo 19, verso 8, dice, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, haremos todo lo que Hashem ha dicho, Naseh ben Ishma. Y llevó Moshe a Hashem las palabras del pueblo. Mis amados ajín, el pueblo contestó por la tarde el segundo día de Siván, cuando Moshe había bajado del monte, en la mañana siguiente, el tercer día de Siván. Moshe subió de nuevo al monte con la respuesta del pueblo. Vemos aquí, Misajín, cómo todo el pueblo contestó a una. Esto nos enseña que no hubo mudos entre ellos. En el 20:18 está escrito que todo el pueblo vio las voces. En el 19:11, lo que muestra que no hubo ciego entre ellos. En el 24:7 está escrito que todo el pueblo dijo que iba a escuchar, lo que muestra que no hubo sordo entre ellos. Todos fueron sanados al comer del cordero en Misraín, ¿sí? Pero esto tiene condiciones hoy en la actualidad. Pero eso lo vamos a mirar más adelante o en una porción con respecto a Pesa. En el Tejilín 105, verso 37 dice, pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Capítulo 19, verso 9 dice, y Hashem dijo a Moshe, he aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moshe comunicó a Hashem las palabras del pueblo. Aquí, mis amados, aquí en el tercer día del tercer mes, llamado Sivan, aquí Yohei Bajei le comunicó estas palabras a Moshe. Luego él baja y habla con el pueblo y luego sube otra vez con las palabras del pueblo el cuarto día del mes. Capítulo 19, verso 10 dice, Yohei Bajei dijo también a Moshe, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Pongan atención aquí, mis amados ajín. Esto significa que Moshe tenía que ver que el pueblo se santificara durante el cuarto y quinto días del mes de Siván. Mis amados ajín, según la tradición, la Torá fue entregada en Shabbat el día 6 de Siván. Capítulo 19, verso 11 dice, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día
Boreolán descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Mis amados ajín, aunque fue el día 6 del mes, el Todopoderoso está usando la expresión tercer día. Aquí, mis amados ajín, en alusión a la resurrección del Mashiach, en la cual también manifestó su cabot de una manera extraordinaria. Capítulo 19, verso 12 dice, pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Pongan atención aquí, mis amados ajín. Aquí la Kedushá implica reconocer los límites. Mis amados ajín, los límites son los que santifican. La Kedushá significa hacer una división entre una cosa y la otra. En el reino de los Hashamain hay muchos límites, como hemos visto en relación con la escalera de Jacob. Y si usted va a la Kabbalah, allí va a mirar el árbol sefirótico, que también tiene sus niveles. Mis amados, aquí hay niveles y hay límites. Cuanto más Kadosh sea una persona, más podrá acercarse a la Kedushá del Boreolán. Mis amados, aquí la Kedushá tiene que ver con acercamiento. Los límites fueron puestos para dividir entre el pueblo y los Kuanín. Mis amados, aquí en el pueblo no podía traspasar esos límites. Es muy grave traspasar los límites que el Todopoderoso marca y que Él ha establecido. Siempre trae graves consecuencias. El pueblo no había aprendido esta lección y el Todopoderoso le insta a Moshe varias veces a advertir al pueblo para que no traspasen los límites. Así que es muy importante no traspasar los límites. Capítulo 19, verso 13 dice, ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Pongan atención aquí, mis amados ajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como bocina es yobel, que significa cuerno de carnero, especialmente. Según la tradición, mis amados ajín, este cuerno está representado por uno de los que Abraham vino tomó del carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac, en la Akedah Isaac. Capítulo 19, verso 14 y verso 15 dice, y Moshe bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No os acerquéis a mujer. Aquí, mis amados ajín, la santificación consistía en 4 cosas. Número 1, santificación del cuerpo, pasar todo el cuerpo por agua purificadora, que es la mitbe hoy en día, para ser libres de toda contaminación en referencia al contacto con la muerte. En primer lugar, por haber tenido un contacto físico con algún cadáver o haber tenido emisión seminal o flujo menstrual. En Yehezkel 16, verso 8 y verso 9, hay una alusión a que no solamente lavaron su ropa, sino que también sus cueros para entregarse al Boreolán. El siguiente punto es santificación de la ropa. Aquí Misajín lavar sus vestiduras como un acto de purificación exterior de la ropa que es nuestra extensión del cuerpo humano. El siguiente punto, santificación mental y espiritual. Aquí debemos llamarnos con una mente expectativa y preparar nuestro interior en oración para poder entrar en el pacto y recibir al Boreolán. Y el último punto es no tener relaciones sexuales, lo cual produce impureza ritual por relación con la muerte, por los espermatozoides que mueren sin producir vida humana, para lo cual fueron creados.
El hombre que tiene derrame seminal se vuelve ritualmente impuro, mientras que el semen esté dentro de la mujer no produce impureza ritual. Pero en el momento de ser expulsados de la matriz, produce impureza, pero después del tercer día ya no lo hace, porque en ese día los espermatozoides ya no podrán producir vida y no causarán impureza ritual. Esa es la razón por la que no podían acercarse a mujer durante los 3 días. Capítulo 19, verso 16 dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de cuerno de shofar, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí, mis amados ajín, esta fue la primera celebración de Shavuot, el primer mal llamado Pentecostés. En Shavuot o Pentecostés fue entregada la Torá desde el cielo. En Shavuot, que ocurrió 50 días después de la resurrección del Mashiach, mal llamado Pentecostés, fue renovado el pacto y la Torá fue escrita en el corazón de todo hombre israelita, de todo Israel, para que tenga en cuenta eso. Entonces, aquí en el 19:17 dice, entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim, y ellos se quedaron al pie del monte. Mis amados ajín, el pueblo es sacado para encontrarse con Yuhei Bajei. Según Devarim 33:2, el Todopoderoso también salió a recibir al pueblo, como está escrito diciendo, dijo, Hashem vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de Kadoshim, a su diestra había fulgor centellante para ellos. Así está, mis amados ajín. Aquí no dice que el Todopoderoso vino al Sinaí, sino del Sinaí. Esto nos enseña que no solo bajó al Sinaí, sino que también dejó el monte para ir al encuentro con el pueblo. ¿Sí? Para que vaya elevando su conciencia. Nosotros, es subir al monte significa elevar nuestra conciencia, mis amados ajín. Cuando Moshe subió a la montaña, él no subió literalmente a una montaña, sino a su conciencia. Hoy en día tenemos que, cuando quiera usted ir a la intimidad con Yuhei Bajei, vaya a su conciencia. Capítulo 19, verso 20 dice, y Hashem descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó Yuhei Bajei a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Mis amados ajín, era lo que les decía aquí. Aquí está escrito que el Todopoderoso descendió al monte, que es nuestra conciencia. Aquí, sin embargo, en el 20:22 dice que el Todopoderoso habló desde el cielo. ¿Cómo se puede entender esta aparente contradicción, mis ajín? Bueno, Rashi dice que el Todopoderoso inclinó los cielos y los cielos superiores e inferiores y los extendió sobre la montaña como una sábana sobre una cama. Y el trono de Cabot descendió sobre ella, así él estaba tanto en el cielo como en la tierra, para que tenga una idea. Capítulo 19, verso 21 dice, Hashem dijo a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Hashem y perezcan muchos de ellos. Mis amados ajín, 4 veces está escrito que el pueblo no puede traspasar los límites de lo prohibido. En el capítulo, verso 12, verso 21, verso 23 y verso 24. ¿Sí? Qué importante es para el hombre no traspasar los límites, ¿verdad? Como dice Devarim 19:14. No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados en la herencia que recibirás en la tierra que Hashem tu Elohim te da en posesión. Así es, mis amados ajín, si usted tiene una herencia por ahí,
que le heredaron sus padres, no mueva las estacas, ni las señales, los límites, porque eso es muy grave, trae consecuencias. Capítulo 19, verso 22 dice también que se santifiquen los Kohanim que se acercan a Hashem, no sea que Hashem irrumpa contra ellos. Aquí, mis amados, aquí los Kohanim eran los primogénitos de todo Israel. Ellos podían acercarse al Todopoderoso. Esto nos enseña que hay diferentes niveles de Kedushá entre las diferentes funciones dentro del pueblo del Todopoderoso. Capítulo 19, verso 23 dice, y Moshe dijo a Hashem, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Aquí, misajín, lo que hace que algo sea santificado es que tiene un límite. El monte fue santificado por los límites y la presencia del Todopoderoso que estaba limitada dentro de esos límites, como está en Shemó 29:43. Capítulo 12, verso 24, dice, entonces Hashem le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y a Aarón contigo, pero que los Kohanim y el pueblo no traspasen los límites para subir a Hashem, no sea que él irrumpa contra ellos. Aquí, mis amados ajín, Moshe podía acercarse más que a Aarón podía acercarse más que los Kohanim, y los Kohanim podían acercarse más que el pueblo, y el pueblo no podía traspasar los límites. Para que se dé cuenta la importancia de que tan solo el Boreolán pone los límites y se deben de respetar, mis amados ajín. ¿Sí? Espero que entienda eso. Usted no es más que el otro que ha puesto el Todopoderoso primero. Sea humilde. Seamos humildes. Capítulo 20, verso 1 dice, y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Aquí Misajín el Targún tradujo este verso y habló las palabras de Hashem. En muchas ocasiones, mis amados, aquí en el Targún usa la expresión, la palabra de Yuhei Bajei, cuando hay una manifestación clara de Yuhei Bajei en la tierra. Hay varias citas, por ejemplo, Bereshí 1:27, capítulo 9, verso 17, capítulo 17, verso 7, capítulo 15, verso 6, capítulo 19, verso 24, capítulo 22, verso 14, capítulo 28, verso 20 y 21. Y también en Shemot 3:14 y 24:1. Así que mediten todas estas palabras, mis amados ajín. Capítulo 20, verso 2, dice, yo soy Yuhebahei tu Elohim, que te saqué de la tierra de Misraín, de la casa de servidumbre. Mis amados ajín, aquí en Shemot 34:28, Devarim 4:13 y capítulo 10, verso 4, se encuentra la expresión las 10 palabras. ¿Sí? Las 10 palabras o mal llamado 10 mandamientos, que en hebreo se le llaman Aseret Hadebarim. Aseret Hadebarim. En referencia, mis amados ajín, a Shemot, capítulo 20, verso 2 al 17, capítulo 20, verso 2 al 14, según la versión hebrea. Mis amados ajín, esta es la primera de las 10, la expresión 10 mandamientos, no aparece en las escrituras. Es más, en estas 10 palabras se encuentran 14 de los 613 misbot de la Torah. Sí, 613 misbot, si usted no sabía que había esos, pues ahora ya lo sabe. En la Torah solamente, porque todavía hay 1050 en el Brit Hadashah. Así que es más exacto hablar de las 10 palabras, mis amados ajín, en vez de hablar de los 10 mandamientos, puesto que aquí se puede encontrar más de 10 mandamientos. Como le dije, se encuentran 14 de los 613 mandamientos. Capítulo 20, verso 3 al 6, dice, no tengas otros Elohim delante de mí, no te hagas ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No los adores ni los sirvas, porque yo soy Yuhei Bajei tu Elohim, yo soy Elohim celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí, mis amados ajín, esta es la segunda palabra, no es que existan otros dioses. Devarim 4:39 y Primera de Reyes 8:60, Primera de Corintios 8:5 y 6, sino que se trata también, mis amados ajín, de no aceptar como nuestro Elohim a algo que ha sido creado como si fuera el creador, como está en Romanos 1:25. Esta palabra implica que está prohibido confiar en cualquier poder, además de Yuhei Bajei, adorar ídolos, Kadoshin o estatuas, por ejemplo. Sí, los Kadoshin debemos de adorar a Yuhei Bajei. Los santos que dicen allá en la católica o estatuas o inclinarse a ellos, no hay ningún poder ahí. Al contrario, usted recibirá una maldición, porque es abominación la idolatría delante del Boreolán. Capítulo 20, verso 7, dice, no tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano, porque Hashem no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Si se da cuenta, yo le llamo de muchos nombres, pero no el nombre verdadero. Menciono Yuhei Bajei cuando es necesario, y eso ya es mucho acercarme al nombre Kadosh, al Shem Hameborash. Así que tengámonos en reverencia, porque a veces yo he mirado que se meten en discusiones, en debates, y meten al Shen Gadol en ese debate, y eso está acarreándote una gran ruina. ¿Sí? Ten mucho cuidado, maneja el nombre con mucho respeto. Amén. Yo respeto a los que llevan y dicen el nombre a cada instante, pero hay que elevar nuestra conciencia, mis amados, mis amadas. Ánimo. Tengamos reverencia por el nombre. Amén. Miren, mis amados, aquí la prohibición no se refiere a no usar el nombre, sino usarlo vanamente sin sentido. Por ejemplo, Rashid dice que significa que está prohibido hacer un juramento falso. Esta prohibición también se aplica sobre aquellos que dicen que son del Boreolán y no lo son, dando apariencia de piedad mientras que sus corazones tienen en realidad otra cosa. En Yehezkel 36, 21 y 23, capítulo 39, verso 7, la prohibición de pronunciar el nombre del Boreolán es de origen rabínico, no de la Torah, para que tenga una idea. Por eso los judíos no pronuncian el nombre del Todopoderoso, sino lo sustituyen por Adonai, que Adonai quiere decir Señor. Hashem quiere decir el nombre o el Eterno. Yuhei Bajei, ahí está el secreto del nombre adentro. Capítulo 20, verso 8 al 11 dice, acuérdate del Shabbat. Pongan atención aquí para todos aquellos que todavía no guardan Shabbat. Acuérdate del Shabbat o el sábado. El Shabbat comienza unos 15 minutos antes de que se meta el sol. Ya debe de encender sus luminarias, 17 minutos. Sí, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Yuhei Bajei tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Yuhei Bajei los Hashamain y la Ares, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Yuhei Bajei bendijo el Shabbat y lo santificó. Mis amados ajín, el verbo acuérdate en hebreo está escrito en la forma pajol, la cual implica algo constante, como en el español gerundio, guardando. Según Rashi, mis amados ajín, implica que uno se acuerda del Shabbat durante toda la semana. Perdón.
durante toda la semana. Al comprar algo bonito se destina para el Shabbat. En Devarim, capítulo 5, verso 12, cuando habla guarda el Shabbat, estas dos palabras, misajín, fueron dichas en un anunciado. El Todopoderoso es el único que puede decir dos palabras en un anunciado. Por ejemplo, el Tejilín 62:11. Según Rashi, lo mismo hizo en los siguientes versos de Shemot 31:14 y en Números 28:9 y Devarim 22:11. Con Devarim también 22:12 y Vayikra 18:16 y Devarim 25:5. Para que tenga una idea. Capítulo 20, verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Yuhei Bajei Tolojin te da. Mis amados ajín, el mandamiento de honrar a los padres está entre las 5 primeras palabras que tienen que ver con la relación con el Boreolán. La relación con los padres es un reflejo de nuestra relación con el Todopoderoso. El que no honra a sus padres no honra al Todopoderoso. El que honra a sus padres honra al Todopoderoso, para que tenga una idea. Capítulo 20, verso 13 dice, no mates. Aquí, misajín, no se trata de la ejecución de un juicio divino. No se trata de la ejecución de un juicio divino sobre una persona que ha sido condenada a muerte, sino de un asesinato. El que mata a un ser humano que ha sido criado a imagen de Elohim es como si matara a Elohim mismo. ¿Me explico? El castigo por un asesinato es la pena capital. Vayikra 24:17. Capítulo 20, verso 14 dice, no adulteres. Se trata de ser fiel en el pacto matrimonial mediante una relación sexual con una tercera persona. Y es que el 16:32, con ese acto, se quiebra el pacto. El castigo por el adulterio es la pena capital. Vayikra 20:10. Capítulo 20, verso 15, no hurtes. Aquí se interpreta como una prohibición para secuestrar a una persona, ya que en Vayikra 19:11 aparece otro mandamiento que prohíbe el hurto en relación con los bienes materiales. El castigo por secuestro es la pena capital, Shemot 21:16. Capítulo 20, verso 16 dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. En primer lugar, se refiere a no testificar falsamente contra una persona en un tribunal, pero también implica no decir cosas contra el prójimo a otras personas. Y en general, no permitir. Una de las formas más graves de dar falso testimonio es cuando una persona dice algo en el nombre del Todopoderoso, en que él no ha hablado. ¿Sí? Así que tengamos mucho cuidado, mis amados ajín. Capítulo 20, verso 17 dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Aquí, mis amados ajín, la codicia es querer algo que sea del otro. Está prohibido hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro cuando uno mismo desea poseerlo. Está prohibido convencer a alguien a vender algo que no deseaba vender por medio de presión, incluso si se dé el pago total. El deseo de tener las cosas de otro puede llevar a la violencia y al asesinato. Primera de Reyes capítulo 21. Capítulo 20, verso 18 dice, y todo el pueblo veía las voces y las llamas y el sonido del corno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Aquí, mis ajín, estas manifestaciones son muy similares a las que ocurrieron en Hechos 2, cuando fue entregado el Ruach HaKodesh a la novia, que es Israel. El texto hebreo dice que vieron las voces y las llamas. En Hechos 2 se habla de que vinieron llamas de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes idiomas.
Capítulo 20, verso 26 dice, y no subas por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Aquí, mis amados ajín, aquí no se refiere a la desnudez del miembro del hombre, puesto que los Kohanim llevaban calzoncillos de lino. Shemó 28:42, sino de la desnudez de las piernas. Por respeto al altar, no se puede mostrar las piernas desnudas. Cuanto más respeto no debemos mostrar nosotros a las personas y no exponer nuestros cuerpos ante ellas. Esto también nos enseña, mis amados ajín y mis amadas hermanas, la importancia de cubrir nuestro cuerpo cuando estamos sirviendo al Todopoderoso. Amén. Mis amados ajín, en esta porción, en esta parashá de Yitro o Yetro, se encuentran los mandamientos del 25 hasta el 41. Sí, del 25 hasta el 41 de los 613 mismo. Precepto 25, de creer en la existencia de Elohim. Eso está en 22. Precepto 26, prohibición de creer en otra deidad fuera de Elohim. Eso está en 23. Precepto 27, prohibición de hacer efigies talladas. Eso está en el 24. Precepto 28, prohibición de postrarse ante un ídolo. Eso está en el 25 de Shemó. Todas estas son de Shemó. Capítulo, aquí en el precepto 28 dice prohibición de postrarse ante un ídolo. Eso está en el 25. Precepto 29, prohibición de servir a un ídolo según el modo usual en que se le sirve al Boreolán. Capítulo 20, verso 5. No, eso es el Shemó 25 y estamos en el precepto 30. Prohibición de jurar en vano. Eso está en Shemó 27. Precepto 31. Precepto de consagrar el Shabbat con palabras. Shemó 28. Precepto 32. Prohibición de hacer labores en Shabbat. Eso está en Shemó 20:10. Precepto 33. De honrar al padre y a la madre. Eso está en Shemó 20:12. Precepto 34. De matar a un ser humano. Eso es prohibido y está en Shemó 20:13. Precepto 35. Prohibición de cometer adulterio. Eso está en Shemó 20, verso 14. Precepto 36. Prohibición de secuestrar a un ser humano. Eso está en Shemó 20:15. Precepto 37. Prohibición de dar falso testimonio. Eso está en Shemó 20:16. Precepto 38. Prohibición de codiciar lo que pertenece a otra persona. Shemó 20:17. Precepto 39. Prohibición de hacer figuras incluso para ornamentas. Eso está en Shemó 23. 20:23. Precepto 40. Prohibición de construir un altar de piedras con instrumentos de metal. Eso está en Shemó, capítulo 20, verso 25. Y por último, prohibición de ascender en gradas al altar. Eso está en Shemó, capítulo 20, verso 26. Amén. Mis amados ajín, pues hasta aquí llegó esta porción. Espero que sea de mucha braja para usted, para su familia. Le agradezco de verdad que haya llegado conmigo hasta el final de esta porción. Por favor, comparta este material. Amén. Porque va a ser de mucha braja a todos aquellos que van comenzando a conocer el idioma hebreo, a conocer sus identidades, que están conociendo su identidad, que no son romanos, sino que son Israel, todo aquel que ama la Torah Kadosh de Yuhei Bajei, él es parte de Israel. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh
Alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh te guarde, te proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide tu salir y tu venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yahshua, Amén de Israel. Y yo lo declaro que sean cabeza y no cola. Que trabajen poco y ganen mucho. Que presten y no pidan prestado. Que coman bien, vistan bien y vivan bien. Todo esto lo declaramos en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yahshua. Amén, mi amén. Mis amados Sajín, pues como le dije cuando comenzó la porción, estoy un poco delicado de mi garganta, pero Baruch Hashem logramos llegar hasta el final de la parasha. Shalom Obrajo, Lejitrao. Hasta la próxima.